A ver, las tuplas son inmodificables, o sea, son inmutables. Entonces ahí se refiere a mutabilidad. Inmutables. ¿Qué más? Los paréntesis para crearlas son opcionales. ¿Lo qué? Los paréntesis. Los paréntesis son opcionales. No, sí, pero digamos que no es una característica muy importante. ¿Qué más? Un micrófono por ahí. ¿Qué más? Acerca de el orden. ¿Las tuplas son ordenadas o desordenadas? Ordenadas. Desordenadas. Son ordenadas. ¿Qué más podemos decir del orden? Al tener un orden, ¿qué más podemos hacerle a las tuplas? Indexarlas. Indexarlas, ¿verdad? Indexarlas. El hecho de que tengan un orden, yo puedo decir en la posición 0, obtengo tal elemento en la posición 1, puedo obtener tal elemento, y yo sé que de ahí no se van a mover. Y por eso el orden está muy relacionado a la indexación. En el caso de listas. Creo que mantienen también como que los mismos elementos. No pueden cambiar. Ya, eso se refiere a que no se los puede modificar, serían inmutables. Con respecto a las listas, ¿cuál sería la única propiedad que no comparten? Bueno, Que estas sí son mutables. Son mutables, ¿verdad? Estas sí las puedo modificar. Esto se mantiene, esto se mantiene. Y en el caso de los paréntesis, bueno, son los corchetes. En el caso de los conjuntos, ya vamos hablando de los conjuntos. ¿Qué tipo de dato es? ¿Es un tipo de dato inmutable o mutable? Señor Valladares. Son mutables. Son mutables, ¿verdad? Si ustedes ya ven que un tipo de dato tiene una función que es para añadir o que es para eliminar, significa que es un tipo de dato mutable. Los conjuntos se los define con la función set. Con respecto a la ordenación, señor Centeno, ¿es un tipo de dato ordenado o desordenado? Desordenado. Desordenado. ¿Y en la indexación, qué podemos decir de eso? Señor Centeno. También se puede indexar, creo. No me acuerdo muy bien. ¿Claro? No se pueden, creo. No se puede indexar, no se puede, no son indexables. ¿Por qué? Porque no tienen un orden. Entonces yo no puedo decir en la posición 0 siempre voy a obtener el mismo objeto o el mismo valor por el hecho de que es ordenado. Entonces, No se puede indexar ni hacer slicing, ¿verdad? ajá, no se puede indexar, no se puede hacer slicing. Entonces, por el hecho de que son desordenados no puedo hacer estas cosas. ¿Ya? Y hay otra propiedad más, pero ya la veremos más adelante, acerca de los conjuntos. Bueno, y con eso hemos recordado lo que vimos acerca de las tuplas. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pedir al... Ah, bueno, ese de ahí, bueno, lo hacen ustedes en su casita. El primero. Vamos a hacer el segundo. Crea una función que reciba una cadena y las palabras a contar en una tupla. La función retornará una lista de palabras y el total de cada una. Entonces, la idea es que la función recibe un texto que puede ser algo así, bien largo, y vamos a contar cuántas palabras hay, cuántas ocurrencias hay de cada palabra que está en la tupla. Digamos que en la tupla yo quiero contar cuántas veces aparece la palabra mayor.
o cuántas veces aparece la palabra, o sea, la tupla, quiero contar esa palabra, quiero contar cuántas veces aparece torta, y así. Entonces, a eso se refiere esta tupla. Quiero saber cuántas hay de estas, cuántas hay de estas, y al final la función debe retornar, digamos, aquí iría la palabra mayor y el total de veces que aparece. Digamos que el mayor aparezca una vez, entonces aquí sería 1. Luego el siguiente sería otra tupla de las mismas formas, está aquí la palabra y aquí sería el valor. ¿Cuántas veces aparece torta? Digamos una vez y así sucesivamente. Y esto dentro de una lista. Entonces, no es que vamos a contar todas las palabras, sino solamente las palabras que aparecen en la tupla. ¿Ya? Entonces voy a copiar este ejercicio para que lo podamos hacer en Replit. Hacerlo en Replit. Yo ya creé uno para que trabajen en ese mismo. Ya está el ejercicio. ¿Qué más? Vamos a copiar el texto para probar el texto. Entonces con eso, con ese preámbulo, la definición de mi función, ¿cuántos parámetros debería tener? Señor Román, ¿cuántos parámetros debería tener mi función? ¿Aló? Señor Román, Axel. Señor Román a la 1, señor Román a las 2. Dice, Miss, espere que mi audio no vale. Bueno, puede escribirlo. Díganos, ¿cuántos parámetros necesita la función? A la 1, a las 2, 2 creo. Señor López, ¿cuáles serían esos parámetros? López Lozano, ¿cuáles serían esos parámetros? El compañero dice que son 2. Ah, dice que la cadena, ¿qué más? Y las palabras a contar. ¿Y eso qué es? ¿Qué tipo de datos debería estar las palabras a contar? Lista. Pues no, las palabras a contar vienen en el tipo de dato tupla. Tupla. Que hay que leer bien el enunciado. ¿Ya? Y al final nosotros deberíamos retornar en una lista. Voy a dejar aquí la lista que vamos a ir llenando y al final de mi función deberíamos retornar esa lista. Esto que está acá sería mi programa principal y aquí voy a llamar a mi función palabras, envíe el texto y voy a crear aquí una tupla con, puede ser palabras, vamos a contar el vamos a contar el por, vamos a contar bosque. Eso lo vamos a imprimir. Entonces les voy a dar unos minutitos para que lo piensen y de ahí lo discutimos. Lo pueden ir también ya escribiendo cuál sería la solución. Y pensemos un poquito cuál sería el esquema.
¿Ya? El profesor, las palabras tienen que ser sin repetir, las palabras a contar. O sea, las que están en la tupla, bueno, sí, podrían ser sin repetir. ¿Y en la lista? En la lista, ¿cuál es la lista? La que se retorna. Sí, cuando se retorne, o sea, la tenemos que retornar en forma de lista también, ¿o no? En lista, pero es una lista de tuplas. Mm, Ujú. Vamos a ver el señor Pico. ¿Qué está pensando? Rita García. Vamos ahí. Señor Mosquera. Y vamos por ahí. Aquí fíjese que esta variable debe estar en el programa principal, señor Mosquera. Está identado. ¿Ya? ¿Qué burro? No, me refiero a que debe estar en el programa principal. Lo va a poner al principio. Sí, lo iba a poner al principio. ¿No puedo ponerlo ahí? Es mejor ponerlo después. No lo entiendo. O sea, después de las funciones. Recuerden que en la parte de arriba deberíamos poner todas las definiciones y después de eso viene el programa principal, de ahí para abajo. O sea que lo pondremos aquí cuando estemos en el print, o sea, pongo la frase esa. Aquí, ajá. Ah, ya, listo. Bueno, veamos dónde se me quedó mi archivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, se perdió. Aquí está. Ya, entonces, ¿cuál sería el primer paso? Tengo la cadena, bueno, no es cadena, realmente es cadena. Son una sola cadena. Tengo las palabras a contar, que es la tupla, y eso. Y el objetivo es obtener la lista del conteo de esas palabras que están en la tupla, ¿verdad? En ese formato o en esa estructura. ¿Qué es el siguiente paso? Señor Herrera. Herrera, no Olivos. Señor Herrera, no Olivos a la 1. Señor Herrera a las 2. Herrera a las 3. Ahí quedó. Díganos, Semis. ¿sabe? Oh, bueno, yo le ayudo. Le doy pistas, ¿no? Aquí recibe usted la cadena, o sea, recibe todo esto. Y la idea es ir contando cuántas veces aparece cada palabra. Pero antes de ir contándolas, ¿no? Tenemos un problema en este texto. El texto, podemos ver que aquí hay unos signos de puntuación, aquí hay una coma, por aquí hay un salto de línea. Entonces, la idea es poder contar estas palabras, pero también hay que tratar qué pasa si es que este texto tiene este tipo de problemas, estos puntitos, punto y coma, etc. Entonces, ¿qué se le ocurre a usted hacer? Y esto creo que era parte, un ejercicio en la tarea, se parecía. ¿Alguna idea? Profe, y si tal vez podemos hacer un replay. Replace, miss. Puede ser un replace, ¿qué más puede ser? Nada más. Un strip. Un strip. Un strip. Entonces, el replay puede ser, sí, sino que debería ser una secuencia de replay. Igual es una opción válida, pero vamos a usar strip.
Vamos a usar en este caso strip. Entonces la idea es, vamos a ir por cada palabra y luego de eso, por cada palabra que vamos iterando, vamos a eliminar los caracteres especiales en los bordes. Entonces, si ustedes se acuerdan, la función strip, ustedes le mandan como parámetro aquí las cosas que querían eliminar en los extremos. Puede ser la coma, el punto, el espacio, el salto de línea. Bueno, aquí lo que pondríamos son los caracteres en una sola cadena de lo que queremos borrar. Y aquí iba la cadena, ¿no? Entonces, la idea es ir palabra por palabra de esta frase y aplicarle el strip. Y luego de eso lo podemos volver a poner en una lista. O, sí, ponerlo en una lista o en lo que ustedes quieran poner. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el primer paso antes de usar el strip? No, porque el strip nosotros asumimos que ya podemos iterar palabra por palabra. ¿Qué debería hacer para obtener cada una de estas palabras? For. Un for, pero se quedó ahí, se fue. La idea es iterar por cada palabra, ¿verdad? ¿Qué debería hacer? Tengo un ¿No string. sería hacer un split el texto? Exactamente. Si yo mando directamente la cadena y yo itero de un string, hago un for de un string, esto lo que va a ir es letra por letra, pero no quiero eso, no. La idea es que vaya luego salga el día, luego quiso, luego él, luego hijo. Entonces la idea es que vaya por cada palabra. Entonces lo que podemos hacer es a la cadena, hacemos un split. ¿Por qué? Por espacios. Y esto nos va a dar una lista de palabras. Entonces ahora sí, cada una de estas palabras va a estar en la lista. Y voy a comentar esto. Si mostramos esta lista de palabras, vamos a ver, ahora sí lo corremos. Como yo ya estoy llamando a la función, entonces entra la función y va a ser el print. Y vemos que ya está la lista y cada uno de esos elementos de la lista es una palabra. Ahora el siguiente paso sería cómo tratar este punto, este salto de línea con ese punto. Cómo filtrar eso de ahí. ¿Ya? Ahí sí aplicamos el strip. Ahí sí aplicamos el strip. Entonces vamos a hacer el for de cada palabra y vamos a aplicarle el strip a la palabra, ¿no? Y nosotros ponemos todos los caracteres que queremos que se borre en los extremos. O sea, por ejemplo, este que está aquí, justamente que set tiene, además del punto, tiene un salto de línea. Entonces tiene dos caracteres. Pero el strip se puede encargar, así sea, de n caracteres, ¿no? Siempre y cuando estén en los extremos. Entonces yo pondría el puntito, pondría la coma, pondría el salto de línea, pondría los dos puntitos, por ahí creo que hay dos puntitos, pondría el espacio, algún otro carácter que me falte. Bueno, el ojo, están esos, ¿no? Entonces, Dos puntos también. Ah, no, no, sí está. está. Y una vez que ya hago el strip, eso me devuelve una cadena, pero sin esos caracteres en los extremos, ¿no? Voy a guardarlo en la misma variable. ¿Ya? Y aquí tengo dos opciones. La primera opción es guardarlo en la misma lista y la otra opción es guardarlo en una lista nueva. Entonces, vamos a guardarlo en una lista nueva. Entonces defino una lista nueva y aquí voy a guardar esa palabra.
¿Qué función me permite añadir elementos a una lista, señor González? Señor González a la 1. Señor González a las 2. Señor González a las 3. Ya, ¿qué función permite añadir un elemento a la lista? Added creo que era, ¿no? Append. Ajá, Append. append. Add es para conjuntos. Entonces, a la lista nueva, hacemos el append. Y solo para probar que mi lista está bien, voy a imprimir aquí, fuera del for, la lista nueva. Lo corremos. Uy, me salió un error. Append, lista nueva. Ah, no le he puesto que voy a, que voy a añadir pal. ¿Verdad? Que voy a añadir es la palabra pal. Entonces ahora sí, si lo corro, ahora veo que está mucho mejor, ya no están los caracteres especiales, y ven set, está solito, sin nada alrededor de esos caracteres especiales. Lo que sí veo es que hay unas cosas que están en mayúscula, eso también me puede ser un poco molestoso al momento de contarlas. También veo que hay unas cadenas vacías, pero bueno, digamos, lo de la mayúscula sí es importante, entonces solucionemos ese primer problema. ¿Cómo puedo añadir las palabras ya, digamos, en minúsculas? ¿Qué línea tengo que modificar para ponerlo en minúscula? Antes del for sería. Antes del for, específicamente dígame así, en la línea tal tiene que hacer tal cosa. La línea 4. En la línea 4 ya. No, perdón. En la línea. Antes del split sería. En la Yo diría que en el línea. mismo, yo diría que en la misma línea 3 En la misma línea 3, ¿cómo sería? sería, a ver, lower entre paréntesis, cadena punto split. Todo entre paréntesis, ¿no? Si ponemos lower Los- de esta forma, no estaría correcto porque lower no recibe valor. O sea, Mismo, no lleva nada en los Ya, paréntesis. listo. mismo sería Entonces, modificar la línea 7, o sea, poner pal.lower.strip. Se puede. En la línea 7, ¿aquí o aquí? A la derecha. Aquí. Pal, punto lower, así, punto strip. Sí. No, faltan los paréntesis. Exactamente. O sea, hay varias soluciones, ¿no? Puede ser aquí, el compañero lo que ha hecho es, cuando leemos la palabra, la hacemos minúscula. Esa es una opción. También podría haber sido en la línea 8, ¿verdad? La línea 8 también podría haber hecho lo mismo. ¿Dónde más? Y también podría haber sido desde un principio. Eso es lo que creo que querían hacer los compañeros. Pero bueno, estaba mal ubicado el lower. El lower tenía que ser llamado a través de la cadena. O sea, cadena.lower. Y el resultado de eso le hacemos split. Ajá. Entonces puede ser aquí, o puede ser aquí, o puede ser acá. Donde ustedes deseen. Ya, y si lo volvemos a correr, ahora ya vemos que el un ya está en minúscula y el al también. Aquí había un al con mayúscula. Ahora vemos que hay unos elementos vacíos. Esos elementos vacíos no nos van a molestar realmente, porque la idea es contar las palabras que vienen en la tupla. Entonces, eso de ahí, que estén vacíos, realmente no va a ser ningún problema. Pero si quisiéramos filtrarlos, ¿dónde debería poner eso? ¿O qué debería hacer? Si yo quisiera que en mi lista no estén estas cadenas vacías. No solo ayuda. Remove. Remove. Ya, podemos usar remove. A ver, veamos cuántas cadenas vacías hay aquí. Parece que solo hay una, ¿no? A ver si yo busco esto. No me lo muestra.
No aparece allí. Lo voy a correr otra vez. No sé por qué me sale. Se me quedó allí. Así lo busco. No se ve. Hay un espacio ahí. A ver aquí. Es una tabla vacía. Bueno, parece que no se puede sombrar ese de ahí. Bueno, aparentemente solo hay uno. Dice remove. Sí, remove puede ser, pero el inconveniente de remove es que solo remueve la primera coincidencia. Miss Pop. Puede ser pop. El pop está un poco más complicado porque usted tiene que saber el índice. Recuerde que el pop Ah, usted sí, es indica verdad, es verdad. índice. Es verdad, es cierto. El remove puede ser la opción, pero sería una serie de remove y por ahí habría que condicionar. ¿Alguna otra respuesta, idea? ¿No? Puede ser el remove con un if, ¿verdad? O sea, Puede ser el remove con un if, pero también puede ser, puede seguir siendo el if. En. ¿El qué? El del. Puede ser el del. Pero también puede ser que cuando nos toque esa palabra vacía, simplemente no la añadimos, no la agregamos a nuestra lista. Entonces aquí podemos ponerle un condicional. If val es igual a cadena vacía. Entonces, bueno, si es diferente, realmente. Si es diferente de cadena vacía, la añado a la lista. Y si no, simplemente no hago nada, ¿no? O sea, no hay necesidad de poner el else, porque si no, no hago nada. Entonces vamos a ver, ahí sí se va, ese ahí justo está al lado del set. Y efectivamente ya se fue. ¿Ya? Entonces, para borrar, generalmente hay que pensarlo, ¿no? Si me puede evitar borrar, quizá un filtro antes de también es una solución. O la otra es borrarlo. Pero en ese caso, si ustedes querían borrarlo, tenían que esperar a que la lista ya esté completa y luego de este for, ahí hacerle el remove. Y hacer quizás un lazo while mientras no encontremos más cadenas vacías, vamos a borrar. Porque recuerden que si el remove ustedes lo aplican y el elemento ya no existe en la lista, entonces nos va a salir un error. Ya. ¿Preguntas con respecto a esa solución? ¿No? Entonces, hasta aquí hemos iterado en cada una de las palabras de la frase, que ya la hemos separado, hemos sacado los caracteres especiales y aquí hemos filtrado las cadenas vacías. Eso no era muy obligatorio, como les digo, pero ha sido un buen ejercicio. Ya, ahora siguiente paso, ya tenemos la lista bien bonita, toda separadita. Ahora la idea es contar las palabras que me envían en la tupla. ¿Cuál sería el siguiente paso? Señor Benavides, ¿qué se le ocurre a usted? Usar la función count. Ya, hay que usar la función count. Entonces, la función count, ¿cómo la usaría? Asignar una nueva variable igual a variable.count y ¿Cuál variable? texto. O lista nueva. Lista nueva. Por ahí en la lista nueva están todas las palabras. Punto count. ¿Y ahí qué voy a contar? Las palabras un y por bosque, entre comillas. Ya. Pero esto de aquí, recuerden que esto de aquí, esta tupla la recibe esta variable que está acá, este parámetro en la función. Y son varias palabras, ¿no? La idea es que vamos a ir contando una por una. Entonces, ¿qué debería yo poner aquí? ¿O qué debería hacer? For. Un for. ¿Ya? ¿Para qué?
¿Para qué usaría el for? No sería de poner Para entre los contar cada paréntesis palabra. no sería de poner entre los paréntesis del count solo palabras a contar. No podría porque la función recibe un solo elemento. Ujú. Y usted le está enviando una O tupla. sea, for o en palabras a contar, lista nueva count o, ya la llamé, o palabras 2, no sé. Ah, ya. A ver, regresando a lo que dice el compañero, o sea, yo podría poner, o sea, sí se puede, puedo ponerle el count de esto, pero lo que va a hacer es buscar la tupla, o sea, estos tres elementos, esta tupla con los paréntesis y todo esto, lo va a buscar en la lista. Y eso no queremos que lo tome todo y lo cuente, sino queremos coger cada uno de esos elementos de la tupla. Entonces, como dice la compañera, podemos iterar con un for y palabras a contar, y eso es la tupla. Y aquí adentro lo que vamos a contar en la lista nueva son cada una de esas altos. ¿Ya? Entonces, hasta ahora tenemos aquí en palabras a contar la tupla U, viene también el por, y de ahí viene el bosque. De hecho, aquí se pone una coma, tengo que borrar. Ya. Y cuando tiramos, digamos, por la primera vez, la primera vuelta, voy a tener el 1 y aquí voy a contar el 1. ¿Cuántas veces aparece en esta lista? Y aquí me va a decir, por ejemplo, aparece 2 veces. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué más tenemos que hacer en la función? Añadir a lista. Ajá, porque no nos olvidemos, el objetivo es obtener esta lista donde tengamos, digamos, de la palabra un, tenemos que ponerle en una tupla, y aquí, antes de poner la palabra, hay que poner las veces que aparece. Digamos que apareció 2 veces, entonces aquí pongo el 2, el 1, lo pongo en una tupla, y eso dentro de una lista. Entonces la idea es hacer estas parejas de cuántas veces la palabra es una tupla y después otra tupla de cuántas veces aparece la palabra y así. Y todo eso en una lista. Y eso es lo que vamos a retornar. Entonces, la compañera dijo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dijo? Ponerle un... Ponerlo en... ¿Iba a decir algo, señor Santos? ¿No? Se fue. No, Miss. O sea, tengo una idea, pero no sé si estará bien. A ver, Entonces creo que primero tendríamos que crear una lista donde van a estar todos los totales, una lista nueva. esa está aquí. Esa es Ah, ya. más al principio. Ya, ¿qué más? Ya, entonces ahí deberíamos de agregar primero deberíamos de agregar lo que contamos. Pero Ya, eso no, ¿con qué función? ya append. Append, ya, ¿y qué le envió ahí? Ahí sería total. ¿Algo más? No, nada más. Solo que ahí tengo entendido que se va a ir, pero no sé si es que será total, coma y palabras a contar. Palabras a contar. Palabras a contar es la tupla, o sea, es todo esto. Ah, no, ¿Qué debería ir ahí? Señor Tigrero, ¿qué debería ir ahí? Par. Debería ir entre paréntesis total coma pal 2. No sé, agregar otro paréntesis. Tal, coma. Pal 2. Y cerrar paréntesis. Listo. Ya. Eso, exactamente. Entonces la idea es que aquí vamos a añadir la tupla a la lista. Y esa tupla va a tener el numerito y va a tener la palabra. Entonces, voy a sacar este print, ya no lo necesitamos, ¿o sí? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Y el otro print va a mostrar la lista que retorna.
Entonces vamos a ver qué sale. Y aquí sale la lista. Dice que hay 4 un por y 2 bosques. Vamos a ver si es verdad. Si usted sombrea el ahí aparece cuántos existen. Esto no es lo mismo, ¿verdad? Ese es otra palabra. 1, 2, 3, 4. Exactamente, sale 4 veces. El por sale una vez, dice. Vamos a sombrear el por. ¿Dónde está un por? Sí, solo hay un por. Y bosque, aparentemente bosque también solo sale, no, sale 2 veces. Acá está el otro bosque. ¿Ya? Entonces hemos contado las palabras y al lado hemos puesto las veces que aparecen y eso lo hemos puesto en una tupla. ¿Cómo ponemos esos dos valores en una tupla? Simplemente lo ponemos así, con 2 paréntesis. No hay que hacerle add porque realmente no se puede hacer add. O sea, lo que estamos haciendo es definir la tupla. ¿Ya? Y eso se añade a la lista. Si usted quería poner esto en una variable tupla, también puede hacerlo. Tupla. Y aquí ya la añado. Puede hacerlo directamente. Da lo mismo. Ya, ¿ahora qué más? Y eso es todo. Eso es todo, ¿no? Ya puedo borrar la lista que yo estaba imprimiendo y al final solo nos va a dar el conteo. Preguntas. Fíjense por qué se muestra esta lista. No es porque he puesto aquí un print. Eso sí vi en las evaluaciones. Todavía estamos, en vez de retornar, solo mostramos. Eso es un error. La idea es que las funciones retornen. O al menos cuando diga la función retornar, significa que de ley debe ir un return. Si dice solo mostrar, ahí sí está suficiente con el print. Pero si dice return, significa que debemos retornar. Y cuando retornamos, aquí ya en el programa principal, fíjese que esto es el programa principal, yo ya puedo mostrarlo, simplemente haciendo el print de lo que me retorna la función. Ya. Profesora, en el segundo for, dice for pal en palabras a contar. ¿De dónde salió esa palabra a contar? Ah, lo puso en... No, no lo había notado que lo tenía en la definición. Ya listo. Esto viene de la definición y la definición recibe esta tupla, ¿no? Bueno, lo llamamos en el programa principal. Ahora el siguiente ejercicio dice, ordene de mayor a menor las palabras. ¿Cómo podemos ordenar de mayor a menor? Una tupla, una lista, ¿verdad? Dice una lista. Bueno, dice de mayor a menor. La idea es que mostramos estas palabras, pero cuando su ocurrencia sea mayor. O sea, la idea es que salga primero luego bosque y luego por. Entonces aquí les voy a enseñar un truquito. ¿Qué función me permite ordenar una lista? La función sort, ¿verdad? Por ahí vi que ya escribieron la función sort. Entonces, si esto me devuelve una lista, lo voy a guardar. Ya, esto lo vamos a hacer en el programa principal. Digamos, este es el resultado de la lista. ¿Ya? Y eso es lo que tiene esto. Entonces, si a ese listado le hacemos sort, va a ordenar la lista por el primer elemento que tenga las tuplas. Como es una lista de tuplas, entonces va a coger el primer elemento de esas tuplas y eso va a ser el criterio para ordenar. Entonces, eso es lo que va a hacer cuando yo llame a la función sort. Le voy a imprimir resultado L para que ustedes vean el antes y el después y luego al resultado lo voy a ordenar con la función sort. Lo imprimimos el resultado L. ¿Ya? Si lo corremos, voy a borrar todos los dibujos. Esto era antes y después vemos que se ha ordenado. El 1, el 2 y el 4. El único, digamos, inconveniente aquí es que nos pedían de mayor a menor.
Y nosotros hemos hecho de menor a mayor, porque todas las funciones de ordenación siempre van de menor a mayor, a menos que tenga allí algún parámetro que le diga que lo puede virar, que puede ser de la forma contraria. Entonces, ¿cómo puedo hacer para darle vuelta a eso? Creo que había una función que se llamaba reverse, pero no estoy seguro si se puede usar. O si no, podemos poner los corchetes, 2 puntos y -1. Exactamente. Si usted no se acuerda la función, entonces mejor no la ponga, porque puede tener problemas. Entonces, la otra opción es darle la vuelta, ¿no? Y para eso usamos el slicing negativo, ¿no? Vamos a hacer un slicing que vaya de atrás para adelante. Vamos a ponerle resultado L. Mayor o menor. Sería el resultado L, le hago un slicing. Paso de menos 1. Y si imprimo resultado L, resultado mayor, resultado menor. Vamos a ver. Y ahí sale, ¿no? Tenemos ahora sí la lista ordenada de esos elementos de mayor a menor. Entonces, recomendación, si no se sabe reverse, esto sí de ley debe acordarse. ¿Ya? Eso. Entonces, esta era la solución. Ajá. Tengo una duda. Y en caso de que mi tupla no hubiera estado, no empezara por el número, sino por la palabra, ¿cómo debía haberlo hecho? Ay, así su tupla, o sea, no hubiese sido 4,1, sino 1,4. Ahí ya no se lo podría ordenar. O sea, de esa forma fácil con el sort. Porque el sort ordena con el primer, toma como criterio el primer elemento de cada tupla. ¿Y hay alguna forma de que si tengo esa estructura se pueda modificar cómo están mis tuplas? ¿O cómo se ve? ¿O cómo? Allí lo que podría hacer es crear otra lista que tenga la tupla al revés. O sea, si, digamos, si esta tupla está al revés y para no complicarnos la vida, ¿no? Si esto está así, ¿no? Y aquí está el 1 primero, aquí está el 4. O sea, si la estructura es así. Entonces no nos vamos a complicar con que voy a reemplazar esto en la misma posición de la lista y hacerlo al revés. Entonces, podríamos hacer una lista nueva, ir recorriendo cada uno de estos elementos y darle la vuelta, ir creando unas nuevas tuplas, pero que estén en el otro orden. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Y cómo hacemos, digamos, si esta fuera la lista L? Lo voy a escribir nomás. Y queremos crear el arreglo al revés. Lo de tuplas lo voy a escribir aquí. ¿No sería que tenemos que recorrer cada tupla y cuando recorremos cada tupla, entonces ahí lo ordenamos le podemos poner como le hicimos ahí, 2 puntos, 2 puntos menos 1? No, eso sí. Bueno, sí, podría ser también, pero son solo 2 elementos. Puede coger sus índices. También podría ser un slicing negativo también. Digamos que es así, ¿no? 2 y aquí va 3. Entonces queremos cambiarle la estructura a esto para que esté primero el número y luego el valor, así como tenemos acá arriba, ¿no? Nuestro objetivo es tener una lista con las tuplas ahora cambiadas, que tenga primero el número y luego la cadena. Es decir, por cada tupla. Entonces,
podemos crear una lista nueva, digamos L2, y vamos a añadir cada uno de esos elementos con la estructura correcta. Entonces, por cada elemento en L, cada elemento en L es una tupla. De hecho, esa tupla podría también desempaquetarla, pero vamos a dejarlo con elemento. Elemento es la tupla. Tupla. Si yo quiero irle añadiendo a L2, puedo hacerlo una vez. L2. Lo que yo debería añadir es la tupla, pero en ese orden. Primero el número y luego el valor. Entonces yo sé que el número está en el índice 1 y la cadena está en el índice 0. Acá lo que voy a hacer, a tupla voy a poner primero que el numerito que está en el índice 1 y en el segundo valor de lo que yo estoy añadiendo es otra tupla, ¿verdad? Aquí debería ir 0. Entonces yo voy a recorrer cada una de estas tuplas, ¿verdad? Y la idea es que, digamos que esta es la primera tupla. Entonces tenemos el 1 y el 4. Entonces el 1 debe estar acá, ¿no? En la segunda posición. Tengo una tupla aquí. Entonces en la segunda posición debería estar el 1. Y el 1 está en el índice 0. Y el numerito está en el índice 1. Entonces yo simplemente los referencio, ¿verdad? Lo saco de la tupla, le doy la vuelta y lo pongo en otra tupla, aquí con los paréntesis. Y el append lo que va a hacer es añadir esta tupla con ese orden a la lista nueva. ¿Preguntas? ¿Sí se entiende? Sí, mis gracias. Entonces, de esa forma podemos también cambiar las estructuras de nuestras tuplas. Otra solución que hubiese sido, digamos que aquí hemos referenciado el 1 y el 0. Entonces, como nosotros sabemos que las tuplas se pueden desempaquetar, yo aquí podría haberlo desempaquetado de una vez. Eso vamos a probar, por si acaso. No es humano, ¿verdad? Se puede equivocar. Y aquí está, ¿no? Ahí está cambiado el orden. Fíjense que aquí usé L y cuando lo mostré ya está cambiado el orden. Ya. Entonces, como les decía, como yo estoy recorriendo en la lista cada una de estas tuplas, yo puedo desempaquetar esa tupla directamente. O sea, cada vez que yo recorra L, yo cojo esta tupla y ya la puedo dividir en variables. Entonces yo sé que primero es la cadena y luego viene el número. Entonces aquí yo, en vez de haber hecho como hice la forma anterior, aquí yo pondría el número y luego viene la cadena. Ya, también obtenemos lo mismo. Sí, pero ese es, digamos, abstraerse un poquito más, porque aquí lo que estamos haciendo es iterando en cada uno de los elementos de la lista, y como la lista, los elementos son tuplas, entonces yo puedo de una vez ya desempaquetar cada una de esas tuplas. O en otras palabras, dividirlo en una variable diferente. ¿Ya? Y eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ese es el ejercicio de ahí. Ahora hablemos acerca de los conjuntos. Bueno, ya más o menos hemos hablado. Lo único nuevo es que no hemos recalcado, es que los conjuntos, además de ser desordenados, o sea que sus elementos están desordenados, sus elementos deben ser inmutables. ¿Eso qué significa? No es que sea inmutable el conjunto, no, significa que los elementos en sí deben ser inmutables. Si los elementos deben ser inmutables, entonces, ¿qué cosas nomás puedo poner dentro de un conjunto? Señor Kawa, ¿qué cosas puedo poner dentro de un conjunto?
O puedo poner todo, porque se me ocurre. Señor Cagua a la 1, señor Cagua a las 2, señor Cagua a las 3. A ver, vamos a ir. Sé que el señor Cagua se ha ido y nos ha abandonado. Cuarto de espera hasta que el señor Cagua regrese. Ya, a ver, ¿alguien más? Señorita París. ¿Qué tipos de datos son inmutables? Perdón, Miss. ¿Qué tipos de datos son inmutables? Las tuplas. Las tuplas, ¿verdad? Eso significa que en un conjunto podemos poner tuplas. ¿Qué más podemos poner? Mm, ¿Qué más puedo poner aquí? Cadenas. Cadenas, ¿qué más? Mm, ¿No? Ah, nos estamos demorando mucho. Números. Números. Los tipos de datos inmutables, ¿cuáles son? Los que no pueden modificar. Una cadena no se puede modificar, un número no se puede modificar, unas tuplas tampoco se pueden modificar. Sí. Entonces eso, ¿no? Un conjunto tiene, además de que sus elementos son desordenados, solo puede poseer esos 3 tipos de datos que conocemos y que son inmutables. Tuplas, cadenas, números. Eso significa que listas no pueden haber en un conjunto, no puede haber diccionarios tampoco. Y alguna otra cosa, otro conjunto adentro, tampoco. Entonces, eso hay que estar pilas. Hay veces que uno se olvida y trata de ponerle listas dentro del conjunto y ahí es cuando nos salen los errores. ¿Qué más? Los elementos no deben ser repetidos. Se define con llaves. Eso es cuando tenemos más de un valor. Si queremos un conjunto vacío, debe ser set con paréntesis, ¿no? No son indexables por el hecho de que no son ordenados. Ahí, esto está relacionado, ¿no? Son mutables porque sabemos que un conjunto le podemos añadir, le podemos borrar. Y bueno, esto se refiere a lo mismo, ¿no? Que son inmutables. Los elementos que poseen un conjunto debe ser inmutable. A ver si regresa el señor Cagua. Ya. Y a la función set, si ustedes se fijan, aquí yo le he puesto set, y le he puesto entre paréntesis, y aquí viene la lista. ¿Ya? Pero no es que estamos añadiendo la lista al conjunto, es como cuando nosotros hacíamos, ¿se acuerdan? List de una tupla. Entonces no es que los elementos de la tupla se van a poner en una lista, no. Bueno, sí se pone en la lista, pero lo que me refería es que aquí lo que está haciendo es transformar la tupla a lista. Entonces lo mismo está pasando acá. Estamos transformando la lista a conjunto. Y el resultado de esto va a ser un conjunto de estos 3 valores, pero desordenados. ¿Ya? No es la lista que se añade, no, eso no, sino que los elementos, la lista como tal se transforma a un conjunto.
¿Ya? ¿Y qué pasa cuando hago un conjunto de una cadena? Señor Espinosa, ¿cuáles serían los elementos de este conjunto? Señor Espinosa a la 1, señor Espinosa a las 2, señor Espinosa a las 3. ¿Está? ¿No está? Señor Espinosa no está. Vamos a mandar también al cuarto de espera. Y bueno, tendré que sacarle la asistencia, ¿no? Señor Espinosa y el señor Cagua también. Bueno, ¿algún voluntario? ¿Cuáles serían los elementos de ese conjunto? ¿El que está marcado en rojo, Miss? ¿O cuál? Ajá, ajá. O sea, ¿cuál sería el conjunto C? ¿Cuáles serían los elementos de ese conjunto? Las letras de cada... y los espacios. Sí, Las letras desordenadas. y los espacios. Exactamente, o sea, sería la P. De hecho, está acá abajo, ¿no? Está la Y los que se P. repiten en eso no se ponen de nuevo, creo. Si los que se repiten no se ponen, y fíjense que aquí hay 2 veces la letra E, pero aquí solo aparece una vez y nunca más, ¿no? Entonces con eso podemos ver que se filtran las letras repetidas. ¿Ya? Y eso creo que lo vimos en la clase anterior. ¿Qué más podemos hacer con los conjuntos? Podemos añadir elementos con la función add y podemos añadir más de un elemento con la función update. Y esto, si ustedes se acuerdan de las listas, hay 2 funciones que son como similares. O sea, el add es parecido a la pen en listas, esto es listas, no es para conjuntos, lo pongo es para que vean la similitud. Y el update en listas es el extend. ¿Ya? Entonces, con ese preámbulo, si yo pongo add y aquí le pongo una tupla, 1, 2, 3, 4. A ver, primero estamos haciendo un conjunto con estos 2 valores. Una lista de aquí tiene el 5 y el 4. Eso lo convertimos a conjunto y conjunto A sería el 5 y el 4. Si yo pongo add de esta tupla, ¿cuáles serían los elementos en este punto? Vamos a ver si regresó el señor Cagua. Señor Cagua. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, ya regresó. Dice que se fue. ¿A dónde se fue? A botar la basura, no. Pero era que me avise, me deja un mensajito. Ya regreso, mis. A ver, ¿cuál me dijo? 5, 4, ¿qué más? 1, 2, 3, 4 y 5. Esos bueno. son los elementos del 1, conjunto. 2, 3, 4 y 5. ¿Alguien más? Los elementos del 1, 2, 3, 4, pero en el paréntesis, porque creo que tienen un paréntesis adentro, ¿no? No sé, está muy chiquito. ¿Esto de aquí? No, en el conjunto, en lo que está agregando, en el A de abajo. Ahí hay unos paréntesis, ¿no? Sí, ¿eso cómo se llama? Una lista. Tupla. Una tupla. Una tupla. Ya, la agrega con los paréntesis y ¿Así? luego siguen, sí, y luego siguen los elementos que ya teníamos del conjunto, que era el 5 y el 4. Ya. ¿Alguna otra ¿Cómo que se le solución? agrega un subconjunto a la subconjunto? ¿Cómo? Un subconjunto. O sea, vendría a ser la tupla. O sea, algo así, un subconjunto. ¿A eso se refiere? Señor Román, ¿se fue? No, arriba está escrita bien, es así, como ¿Así? una tupla, sí. Ah, ya. ¿Alguna otra idea? Yo pienso que se va a agregar toda la tupla más los 2 elementos que ya se encontraban en el conjunto. ¿Como esto de aquí? Sí,
Ya. Y la respuesta es esta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí. Sí, porque al igual que la pen, si hacemos lo mismo, cuando hacemos append, generalmente, si yo envío aquí una tupla, digamos 1, 2, y la lista estaba vacía, entonces al hacerle el append de esa tupla va a tener una lista con una tupla. Lo mismo pasa aquí, cuando hacemos el add, esto de aquí se añade como un solo elemento. Entonces la respuesta sería esta de aquí. No se extraen los elementos de esa tupla, ¿no? Entonces, este sería la respuesta. Ya, ¿y qué pasaría en el siguiente update? Digamos que voy a borrar, digamos que no se hizo esto antes, sino que tenemos el conjunto y de ahí se hizo el update. ¿Cuál sería el resultado en ese caso? ¿Cuántos elementos? Ahí sí creo que queda como la que borró. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Así? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 4. No, borra el 4. No hay elementos repetidos en el conjunto. Ajá. Ya, entonces esto no. Allí sí, cuando usamos la función update, lo que va a pasar es lo que yo envíe dentro de cualquier colección, puede ser una lista, una tupla o cualquier otro tipo de dato que tienda más de un elemento, lo que va a hacer es añadir esos elementos de esa colección y lo va a poner en el conjunto. Entonces lo que hemos hecho es extraer esto de esta lista y lo añadimos al conjunto. Y si hay elementos repetidos, se van a filtrar. Mish, una pregunta con update, por ejemplo, si es una tupla que está dentro, también extrae los elementos de la tupla. También, por eso es que yo le digo una colección, porque puede ser una lista, puede ser una tupla, puede ser un diccionario, puede ser otro conjunto. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces vamos a correrlos para que ustedes vean. Bueno, aquí ya está. De hecho, ya estaba ahí. La respuesta, ¿no? Aquí estaba el 5 y 4. Esos son los elementos del conjunto. Hice un add, añade la tupla. Y eso es lo que imprimimos en esta primera línea. Luego hacemos un update de una lista. Fíjense que esos son los elementos que están dentro del conjunto. 1, 2, 3, 4. Y el 5 que lo pusimos al principio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? Ya, esto es para que ejerciten en su casa cuando tengan tiempo. Pueden hacer un conjunto a partir de una cadena, un conjunto a partir de un string y una lista. ¿Cómo hacemos para que los elementos de esa lista y ese string formen parte del conjunto? ¿Cómo hacemos si queremos añadir varios números y tuplas al conjunto? ¿Cómo sería eso? Y siguiente, tenemos también unas funciones que son, como quien dice, transversales. Es decir, puedo usarlo tanto en listas, en conjuntos y en tuplas. Entonces la función len, podemos usarlo len para contar los elementos de una lista, contar los elementos de un conjunto, igual con las tuplas. Puedo usar el max, el min y el sum, que es lo mismo, o sea, la funcionalidad es la misma. El max para sacar el máximo, el min para el mínimo y el sum para sumar los elementos. Y la función sorted, esta también sirve para ordenar. ¿Alguien la ha visto antes? ¿Sabe cómo funciona aquí? ¿No? Creo que dentro de sorted va lo que queremos ordenar. Ajá. Aquí ahí va.
Sí, aquí puede ir la lista, o puede ir el conjunto, puede ir la tupla. Y lo que va a hacer es ordenar estos tipos de datos. Puede ser, o sea, solo uno, ¿no? Uno de esos elementos, digamos, coge la lista y lo ordena, y ese resultado lo devuelve en otra lista. O usted le envía un conjunto y lo va a ordenar y lo retorna esos elementos ordenados en una lista. O sea, no modifica estas variables como hace el sort, solo lo retorna y hace como que dice una copia de esos elementos en una lista de forma ordenada. Sí, veamos un ejemplo. Entonces, digamos que, o podemos usarlo en el mismo anterior, ¿no? Digamos que aquí tenemos, aquí usamos el sort, ¿no? Yo también podría haber hecho lo mismo. Digamos a L2. L2 está de mayor a menor. Digamos que yo quiero hacerlo de menor a mayor, que es lo normal en todas las funciones de ordenación. Entonces yo puedo llamar a la función sorted, aquí le envío lo que quiero ordenar, que en este caso es L2, y esto nos devuelve una lista. Vimos lista, que tenemos la lista ordenada de 2 y 4, de menor a mayor. Fíjense que aquí hemos usado el mismo concepto, cuyo criterio es el primer elemento de la tupla. O sea, el criterio de ordenación es el primer elemento de la tupla. Hagamos un poquito más sencillo esto. Digamos que yo le hago un sorted una L3 y aquí hay un conjunto. Vamos a enviar un conjunto de elementos. Fíjense que yo puedo enviar valores repetidos, no hay problema. Pero L3, bueno, realmente sería un conjunto, ¿no? Conjunto 3 no va a tener esos valores repetidos. Le puedo enviar el conjunto 3. Ay, casi se quedan sin profesora. Bueno, aquí, como les decía, el conjunto yo le he creado con valores repetidos. Pero cuando ustedes muestren el conjunto van a ver que lo va a filtrar. O sea, no pasa nada si yo le he puesto cosas repetidas. Al final lo va a filtrar. Bueno, y cuando usamos la función sorted, lo que va a hacer es retornar una lista ordenada. Si imprimimos las dos cosas, voy a imprimir la lista ordenada y el conjunto. Aquí está lo que me retorna el sorted, la lista con los elementos ordenados 1, 2, 5 y 6. Y en el otro lado tenemos el conjunto, que aparentemente luce ordenado, pero como le digo, ¿no? No siempre va a estar ordenado el conjunto. A veces usted lo va a ver visualmente como que está ordenado, pero si llega a un punto, digamos, cuando tiene más de 20 elementos o más de 10 elementos, ahí se puede visualizar que es un tipo de dato desordenado. ¿Ya? Entonces la función sorted devuelve una lista con los elementos ordenados de menor a mayor. Y no modifica la variable, como en el caso del sort. Aquí sí, el resultado L sí se modificaba. ¿Y por qué cuando usted imprimió el conjunto 3 sale en orden? ¿Casualidad o es porque usted hizo algo para que salga así? Sale 1, 2, 5, 6.
Es casualidad, como le dije, es casualidad. Ahorita parece que está ordenado, pero puede ser que no. Puede ser que ya. una máquina salga diferente. Ajá. Ya. Bueno. Entonces, esa es la función sorted. También es muy, a veces es importante si no queremos, en especial si no queremos modificar la variable en sí. O sea, si no queremos modificar la lista, por ejemplo, es muy útil sorted. Y el operador in, este sí es, se lo puede usar en cualquiera también para verificar pertenencia si un elemento está en la lista o en el conjunto o en la tupla. Eso también muy usado. Ya, ahora, ¿qué más? Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué dice aquí? Bueno, esto se parece al de la tarea, pero esto es en a través de un conjunto. O sea, en vez de ser una lista, aquí le estamos añadiendo en un conjunto. Entonces, ¿qué función yo debería usar para añadir esos elementos en un conjunto? Add. Add, no la función add. Sigamos viendo, ¿qué más? Ahora veamos las funciones para eliminar. Tenemos la función pop, que es similar cuando la vimos en lista, es para eliminar un elemento, pero en este caso, en un conjunto, ¿qué elemento vamos a eliminar? Señor Álvarez. Aleatoriamente. Aleatoriamente, ya lo dijo bueno, el señor Cabo. Elimina un elemento, elimina un elemento de forma aleatoria. Entonces, esa es la diferencia aleatoria con respecto al pop en listas. El pop, si nosotros le enviamos nada en las listas, o sea, si le enviamos solo los paréntesis y bueno, lo usamos en una lista, ese elimina el último, ¿verdad? Pero en un conjunto, como no hay orden, entonces elimina cualquiera, coge cualquiera. Y lo que sí se asemeja a las listas es que ese elemento que haya eliminado, sí lo podemos retornar y guardarlo en una variable. O sea, lo que haya eliminado, plan, lo retorna aquí y lo podemos guardar en una variable. ¿Qué más tenemos? También podemos eliminar un elemento del conjunto usando remove y usando discard. Aquí especificamos el elemento. Pero ¿cuál es la diferencia entre remove y discard? Que el remove genera un error si no está el elemento y el discard no. Exactamente, no. El remove, si no existe este elemento, entonces se cae. En el caso del discard, no pasa nada, sigue el programa. ¿Ya? Pero los dos hacen lo mismo, eliminan la primera coincidencia. Y la función clear, como su nombre lo indica, es para limpiar el conjunto. Limpiamos todos los elementos y nos quedamos con un conjunto vacío, ¿verdad? Al usar clear. Y este modifica al conjunto. Todas estas funciones modifican al conjunto, es decir, no hay que asignarlo a un conjunto a la misma variable. Es como usamos la pen en listas, ¿verdad? Solo llamamos a la función y nada más. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Crear una función que implemente un sorteo, perdón, un sorteo de un conjunto de palabras. La función recibe el conjunto y retorna un elemento sacado aleatoriamente de la lista. A ver, yo creo que aquí me confundí, debe ser de un conjunto. Ya, ¿y eso a qué se... O sea, ¿qué me están pidiendo usar aquí? Dice, hacemos como un sorteo, sacamos un elemento del conjunto, pero el conjunto al final se queda sin ese elemento. Entonces, ¿qué función yo puedo usar para implementar este sorteo? Pop. La función pop.
¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Perdoncito. Voy a sacar todos los prints que hay. Digamos que tengo el conjunto 3. ¿Ya? Vamos a ver. El conjunto 3 le voy a... Digamos que este es un estos son los números de la lotería. Números. Vamos a sacar un número de esa lotería y lo vamos a sacar usando la función pop. Y el número ganador lo vamos a imprimir. O también imprimiremos el conjunto. Corremos. Miren que al principio era 1, 2, 5 y 6. Eran 4 elementos. Hemos sacado aleatoriamente 1 y quedaron en el conjunto 2, 5 y 6. Vamos a usar la función remove. Digamos que me quedó 2, 5 y 6. Yo quiero borrar el 5. Entonces aquí le mando el 5. Nuevamente. Me queda el 2 y el 6. Y fíjense que yo no he guardado el resultado de esta operación en una variable, o sea, no he hecho asignación igual, var. No, porque la función no me retorna nada. Es como el append. Y también podemos hacer lo mismo con discard. En el 5, ¿verdad? Me queda el 2 y el 6. De hecho, yo podría eliminar el 9, que no existe. Vamos a ver qué pasa ahí. Y bueno, no lance error. Queda el conjunto tal como está. ¿Ya? Y esa es la diferencia con el remove. Si hago lo mismo con el remove, ahí me sale error. ¿Ya? Porque este número no existe. Y eso. Ahora veamos, nos falta hablar un poquito más acerca de las operaciones de conjunto. Tenemos la unión, la intersección, diferencia y diferencia simétrica. Esto es igualito como ustedes han visto en la escuelita, ¿no? En la escuela, en el colegio. Unión es cuando unimos dos conjuntos. Si esto es A y esto es B, los elementos del conjunto va a ser la unión de todos. Y el resultado va a tener los elementos sin repetir. O sea, van a estar todos, pero no van a estar repetidos tampoco. Si yo quiero la intersección, saco lo común entre A y B. Si quiero la diferencia, saco los elementos que están en A, pero que no están en B. Y si saco, esta es la diferencia. Y si saco la diferencia simétrica, saco los elementos que están en A, pero no están en B. Y los elementos que están en B, pero que no están en A. Entonces, es decir, todo menos el B. Está muteada, Miss, por si acaso. No. Se fue el internet, pero ya regresé, Ya. Entonces, eso, ¿no? La diferencia simétrica son todos los elementos excepto la intersección. Entonces, lo que está en A y está en B, pero excepto la intersección. No sé por qué no quiere escribir. No quiere escribir. Algo está pasando. Bueno, y eso. Si estoy compartiendo la ventana correcta, creo que no.
No, No, miss. miss. No, mis. Ahí. Ahorita sí. Ahorita Ahora sí. sí. Entonces, lo que está en A y está en B, pero menos la intersección. ¿Cuál es el operador de la unión? ¿Alguien sabe? Una U técnicamente, o en Python. En Python, en Python. ¿Alguien sabe? Bueno, esa era parte de... Puede ser Punto una union. I media rara, no me acuerdo cómo se llama, o también Una I, la I es. A punto Una barra. Una barra. La unión es una barra. es, O sea, entre barra e I hay mucha diferencia. La intersección, ¿qué es? no me equivoqué, ahí es esa I media rara, ahí creo Es que la va. I. Es. La diferencia Menos. Menos. y diferencia simétrica Sombrerito. es sombrerito. Ya. Mira, una pregunta, y cuando queremos hacer que sea su conjunto, Subconjunto. Hay una función que se llama, no está aquí, de hecho, ya la busqué, no está aquí. Hay unas funciones que se llama is subset, y subset. Digamos, A es subconjunto de B. Entonces estamos preguntando si A está dentro de B. Y si eso es verdadero, esta función devuelve true. Ahora hay otra función que valida lo contrario. Si A is superset de B. Eso significa que si A grande es lo contiene a B. ¿Ya? Y si eso es verdadero, va a devolver true, de lo contrario devolverá false. ¿Ya? También puedo usar esas funciones. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para hacer subconjunto sería este de aquí, para verificar si es subconjunto. Pero también se puede preguntar lo mismo usando superset, pero sería al revés los conjuntos, ¿no? Miss, ¿cómo pongo el símbolo de intersección en el teclado? Bueno, a mí me sale arriba del 7. Igual, o sea, estos operadores es la forma rápida de escribir. En su libro deben haberlo visto. También se pueden llamar a estos operadores con las funciones. Ya digamos, tengo los números de la lotería. Yo tengo otros números. Quiero unir ambos números. Tengo esos números y quiero hacer todo un solo conjunto. A llamar la función punto u, ¿sale? Y unión. Y eso es ya. Seguimos. A ver qué nos sale. Y el resultado de la unión son todos los elementos, ¿no? Y aquí aparentemente lo está añadiendo al final, pero no sabemos, pueden estar mezclados. Ya, también, al igual que la unión, también la intersección, y me decía de la I, no, si no le sale en su teclado, también está la función inter. Para la intersección, en este caso no hay intersección ahí, debería tener ajá.
Pero digamos que le vamos a poner aquí el 2 para que salga ese valor como intersección entre los dos conjuntos, y ahí nos sale el 2. De ahí, ¿qué más teníamos? Intersección. La diferencia es difference en inglés, y la diferencia asimétrica es asymmetric difference. También puede usar esa función. Entonces vamos al ejercicio. Tenemos un listado. Déjame ver. Podemos hacer este de acá. Ya, hagamos este ejercicio parcialmente porque no creo que lo terminemos. Vamos a hacer esto, nada más. Y ahí vamos viendo si nos alcanza el tiempo, seguimos completando el ejercicio. Escribe una función que recibe un carrito de compras. Tiene dos listas. Una lista tiene todos los productos y la otra tiene los precios. O sea, son dos listas paralelas. Tiene el carrito, tiene algún producto repetido, lo pondrá solo una vez en la lista. En la lista. Entonces, vamos a poner utilizar conjuntos. Utilizar conjuntos. Doble asterisco para que no se olvide. Utilizar conjuntos. ¿Cómo hacemos? Dice que la función, vamos a borrar todo esto, recibe un carrito de dos listas. Uno son los precios y el otro son los productos. Ajá. Bueno, antes de hacer el ejercicio, mejor dejémoslo ahí un ratito porque no es lo que yo quería. Digamos que tengo dos carritos de compra. Dos carritos de compra. Compra 1. Digamos que aquí compró papel médico. Me compró. Otra persona hace otra compra. Y en vez de papel compró pasta. Compró ya. Aquí compró. No sé qué le está pasando a mi internet, hasta que se corta. Bueno, digamos que tenemos compra 1 y compra 2. Queremos sacar cuáles son, vamos a sacar cuáles son los elementos comunes en ambos carritos. ¿Cuáles son los elementos comunes en ambos carritos? ¿Qué debería ser ahí? Y en el otro vamos a sacar elementos no comunes en ambos. Ya. Entonces, ¿cómo haría el primero? El primero sería con intersección. ¿Sí? Una intersección. Intersección. ¿Cómo escribiría todo? Nueva variable igual a compra 1, el palito compra 2. A ver, compra 1, palito. Claro, ese es para el primero. Eso no es. Eso es unión, ¿no? Tiene que ser La I. del sistema anglo. La intersección, ¿no? La intersección. Ajá. ¿Y cómo sería el O podría siguiente? poner A punto intersección entre paréntesis. Bueno, déjame ver cómo tiene puesto ahí.
Sería compra 1, punto de intersección, entre paréntesis compra 2. Sí, si lo corremos, sale que el arroz es común y el jabón también es común. Ya. ¿Y cuál sería el siguiente? ¿Cuáles son los elementos no comunes? Diferencia simétrica. Ahí podríamos poner una resta o difference, creo. A ver, si pone una resta, solo pone Compra 1 menos compra 2, creo que se puede poner. compra 1 menos compra 2 nos va a dar los elementos que están en no comunes. O sea, ¿cuáles son los elementos no comunes? Si nosotros esto lo dibujamos con los conjuntos, tenemos algo así. Los elementos no comunes son los que no están en la intersección. La pregunta es, ¿la resta hace esta operación? Ah, no, esa sería entonces diferencia simétrica, lo que quiere decir, ¿no? Sombrerito. Con Ajá. sombrerito. Sí. Pero sí podía haber sido una resta, sino que le falta algo más, ¿no? Porque con la resta usted obtiene solo los elementos de un lado. Le faltaría sacar los elementos del otro lado. Sería entonces compra 1 menos compra 2 y compra 2 menos compra 1. Ajá, pero no sería y, sino que sería. Más. Unión. Ah, unión. Hacerle Sí, el sí, tiene palito. razón. Digamos que no me acuerdo de diferencia aritmética. Entonces me queda implementarlas y si lo podemos implementar. Compra 1 menos compra 2, unión, palito este, nos sale, compra 2. Debería ser el no. Lo que esperamos, elementos no. Y efectivamente salen todos menos el arroz y el jabón. Y esto que hemos escrito aquí sería exactamente hacer a ver, lo pongo acá y esto lo comentó. Sería exactamente hacer diferencia simétrica con lo corro. Tenemos lo mismo, pero sin arroz y sin jabón, pero se ha cambiado el orden. Entonces, si es que algún momento se olvidan el operador o se olvidan cómo escribir la función, ya saben que pueden escribirlo a través de otras operaciones. ¿Preguntas hasta ahí? Y hasta ahí, chicos, es el examen. ¡Ah! El examen. Y las lecciones. La próxima clase tenemos lección. Ahora, ahorita vamos a hacer una participación. ¿Ya? Ya, aquí vamos a ver qué podemos hacer. Con este ejercicio, no creo que lo podamos poner aquí. Y hagamos este ejercicio chiquito. A ver, creo que lo he puesto aquí en participación. Participaciones del 15 de noviembre. El ejercicio consiste en un ejercicio sumamente chiquito. Asuma que tiene tres listas, que tiene tres personas, perdón. Tres personas que listaron 4 platos favoritos. O sea, tiene tres personas y cada persona dijo sus 4 platos favoritos.
se necesita saber cuál es el plato favorito o más popular entre las 3 personas. ¿Nosotros creamos los platos? Ah, sí. Pero la lista de platos favoritos debe ser una lista. Y lo demás deben manejarlo con conjunto. O sea, obligatorio uso de conjunto. Ya. ¿Qué más? Al final debe mostrar favoritos de cada uno sin el más popular. ¿Bien? Entonces, primero tienen que sacar el plato más popular entre los 3 y luego ese de ahí lo deben sacar, o sea, lo deben eliminar de cada uno de los platos favoritos de cada una de esas personas. Sí, ese es el ejercicio. ¿Preguntas? Ya, digamos que este es un ejemplo, ¿no? Tenemos 3 personas y bueno, aquí he puesto 2 favoritos. En teoría deberían haber 4 por cada uno. 4 aquí, aquí me faltan 2 y aquí me falta 1. ¿Ya? ¿Cuál sería el más popular de esos que yo he puesto? El encebollado. El encebollado, ¿verdad? Porque significa que si a cada uno le gusta el encebollado, es porque es un plato popular. Entonces tenemos que en ese caso el encebollado sería el más popular y ese es el que está pidiendo aquí. ¿Cuál es el más popular? Luego de eso dice, al final debe mostrar los platos favoritos de cada uno sin el más popular. O sea, debe mostrar todos los demás menos este. Y lo mismo acá, ¿no? Todos los demás menos este y todos los demás menos el popular. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Y mire, si lo mostramos como conjunto o como lista. Como conjunto. ¿Cómo te llamas? O sea, gracias. Lo pueden mostrar como conjuntos. La idea es que ambas cosas que le estoy pidiendo debe usar conjuntos. ¿Ya? Si al final lo quiere transformar a lista, no hay problema, pero la idea es que para obtener tanto el popular como los favoritos que restan, debe ser usando conjuntos. Ya, eso. Pero en un inicio los datos están en una lista, ¿verdad? Sí, al principio están en una lista. Ajá. Bueno, y esto lo haremos hasta qué hora. ¿Hasta qué hora? ¿Y dónde están? Se me perdió. Participación. Vamos a hacer hasta... He puesto hasta las 12. Creo que... vamos a poner Miss, hasta... el plato más popular lo tenemos que sacar, o sea, los dos resultados los tenemos que sacar en conjuntos. Sí, O acá solo...
A los dos. A veces conjunto las dos cosas que se piden. Ay, ya me olvidé. ¿Qué iba a hacer? Hasta las 15. Las 3:57 ya. Porque no digo que muy poco tiempo. Tres y 57. No, no, no. Aquí solo hay 16 participantes. Ya se han ido algunos o algunos no han venido a clase. Oh, qué pena. Voy a dejarlo en el ejercicio. Eh,
Quedan 2 minutos. Miss, una pregunta. ¿Le tengo que especificar este elemento es este o puedo poner nomás los dejo detallados? ¿Cómo? O sea, les tengo que especificar ahí, por ejemplo, la lista es esta, o sea, el conjunto, el primer conjunto es este, el otro conjunto es el de acá, o sea, ahorita usted se metió en mi réplica. O sea, yo tengo este programa, pero tengo solo por ejemplo, primero tengo el primer elemento repetido, después tengo los 3 elementos sin el repetido, pero no tengo especificado nada. Lo puedo dejar así. Oh, o sea, usted puede ponerle nombre. Sí, no hay Vale. problema. Al final, alguien, alguien pregunta que si puede quedar en conjunto. No entiendo bien la pregunta.